Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Le doy gracias a Dios que podamos estar juntos nuevamente, que podamos compartir estos momentos de enseñanza, estos momentos de que el Señor nos hable, nos enseñe y nos permita realmente disfrutar todas las bondades. Estamos en la serie El legado de Jesucristo. En este estudio estamos analizando los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan, del Evangelio de San Juan. El día de hoy culminaremos, si Dios nos ayuda, con el capítulo 14. Es mucho contenido, es mucho de qué hablar, mucho que leer, por lo que te sugiero que pongas atención en el video, en todo el video de preferencia, que te animo a que lo veas completo. Y no solo eso, sino que lo veas una vez y después, si lo requieres, tomar apuntes, irlos tomando, o bien volverlo a ver en las partes en las que consideres necesario tomar apuntes, porque, como sabemos, las referencias son muchas. El Evangelio de Juan se escribió muchísimo después del tiempo en el que se escribieron las demás cartas. Entonces, hay referencias de eso que dijo Jesús, que les recordó por el Espíritu Santo a través del Evangelio de Juan muchos años después. Por eso, con calma, te invito a que lo veas, que lo disfrutes y sobre todo que disfrutes lo que te estoy diciendo, porque lo que te estoy diciendo hoy es para ti. ¿Ok? Bueno, como recordarás, nos quedamos en Juan 14, del capítulo 15, perdón, del capítulo 14 al versículo 15 al 31, en donde el legado de Jesucristo básicamente es la continuidad. Estuvimos analizando bendiciones sobrenaturales contenidas en este pasaje. Y quiero hacer un énfasis especial porque no estoy hablando solamente de bendiciones espirituales. Estoy hablando de bendiciones espirituales sobrenaturales en esta dimensión, en esta vida. Y es muy importante que lo entendamos, porque Dios nos bendijo en todo lugar celestial en Cristo Jesús. Pero las bendiciones espirituales están descritas en este segmento que hoy vamos a estudiar, que hemos estado estudiando y que hoy culminaremos, que son bendiciones espirituales, pero sobrenaturales. ¿Por qué sobrenaturales? Porque se manifiestan en esta naturaleza, es decir, en este mundo. Se manifiestan de una manera sobrenatural, pero a través de nosotros. Y eso es lo sobrenatural de estas cosas. Y las vamos a ir entendiendo porque viene lo que más trabajo le cuesta a las personas entender cuando se ve con una mente analítica, lo cual está muy bien, pero esa mente analítica, esa mente bien educada necesita fe. Y la fe solamente viene por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, hecha la introducción entonces, recordarás que vimos el número 1, el ayudador, que es del versículo 15 al 17 de Juan 14. La vida interna del 18 al 19, más muchas referencias, otras tantas referencias. Y el día de hoy nos toca entonces concluir con la número 3, que es una unión indisoluble. 3, un maestro permanente y lo que es su paz. Lo que es unión indisoluble es lo más extenso que vamos a ver, que es del versículo 20 al 25. El maestro permanente es el versículo 26 y el 5, y su paz es del 20 a 31 con una anotación adicional a su paz que la veremos ya en su momento. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Te pido que tomes tu Biblia, tu cuaderno, lo que uses, y si no usas nada, está bien. Confiamos que en el reto que ponga en Facebook, explícame Juan 14 sin pausas, creo que lo podrás cumplir. Entonces vamos a comenzar a leer desde el versículo 20 al 25, ¿ok? Dice: en aquel día vosotros me conoceréis, que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y podría quedarse aquí ya como un solo versículo esta unión, esta unión indisoluble con este solo versículo. Después comienza a decir Jesús en el versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda,
ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Acuérdate, bendición condicionada a una obediencia. Perdón, la condición hay una condición que se tiene que obedecer. Versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Yo en lo particular creo que por fin vino una pregunta consciente, una pregunta inteligente de todas las que le hicieron a Jesús. Muéstranos al Padre, nos damos el camino, tal y cual. Yo creo que esta de Judas, que en su carta se explica muy bien que sí la entendió después, esta pregunta es muy clara. ¿Cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Si ya estuviste tanto tiempo de ministerio y solamente vas a continuar con nosotros. Aparte de todo, vas a pasar por la crucifixión. Él respondió, Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y haremos morada con él. El Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y haremos morada en él. ¿Cómo se va a manifestar a nosotros sino al mundo? A través de esta unión de Dios con nosotros. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Condición. El que cree en el Señor guarda sus palabras. No hay forma de creer en el Señor. Bueno, si hay forma, los demonios de hecho creen y tiemblan, pero no guardan sus palabras. Y creen en el Señor y lo saben. Ellos conocen perfectamente, muchísimo más que nosotros pudiéramos conocer o entender. Ellos lo saben muy bien porque hay demonios desde antes de la humanidad. Y creen y tiemblan. Sin embargo, es creer y obedecer, guardar sus palabras. El que no me ama, él se define claramente como el que aún puede incluso conocer la palabra, pero no guardarla, no tomarla en cuenta en su vida, ni aún para su propio beneficio. El problema de la incredulidad, que lo vamos a ver más adelante, es que no creemos esto ni aún para salvarnos del infierno. Es que no creo que haya infierno. Si alguien no cree que hay infierno, no tiene cabida en esto. Pero hay personas que sí creen que hay infierno y sí creen en el Señor, pero no guardan sus palabras, siendo que es para su propio beneficio. Pero eso solamente viene por la ayuda del iluminador, que es el Espíritu Santo. El que me ama, versículo 24, no guarda mis palabras, y la palabra que yo habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esto es ya del maestro, perdón, me pasé. Vamos, 20:25. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. El primer punto. Bueno, unión indisoluble. Esta unión indisoluble, la teología lo abarca y lo enseña de una manera que no hay manera de entenderla. Es decir, la tratan de explicar, sin embargo, es la unión mística, le llaman, la unión mística en donde es posible leer, incluso hasta creerlo, pero no poderlo explicar, porque es inexplicable y solamente con el Espíritu se puede entender. Por eso es una unión indisoluble, que le llaman mística. No es místico, es real, es una unión carne-espíritu y alma en una condición, en un estado completamente diferente al que estábamos antes de nacer de nuevo. ¿Ok? Entonces, en esta unión indisoluble, lo que sucede, y es muy importante que pongas atención en esto, es que en esta unión indisoluble, los atributos de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,
están en esta unión. Es decir, no es la unión con un ángel, no es la unión con una otra entidad, es una unión, una mezcla, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, indisoluble, pero que aparte de todo, en esta unión indisoluble, que no se puede romper, están con los atributos de Dios, pero, ojo, en cierta medida, en cierta medida. Y lo voy a ir explicando y después pasaré a explicar algo que fue una tendencia, una corriente, un viento de doctrina extraño que se llamó la superfe y que de todas maneras está de diferente forma, pero sigue presente. Bueno, en esa unión indisoluble. En esa unión indisoluble, al venir el Espíritu Santo, al venir el Señor a nuestras vidas, algo que estamos disfrutando sin tener una conciencia de ello, y no está mal no tener conciencia de ello, pero saberla que está, es el hecho de que la omnisciencia de Dios nos permite entender las cosas, a lo mejor no explicarlas, pero sí entenderlas. Y este es porque la omnisciencia de Dios, esa omnisciencia de los atributos de Dios, está en esta unión indisoluble y es lo que permite entonces explicar Efesios 1 del 7 a 10. Efesios 1 del 7 a 10 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, sabiduría e inteligencia de Dios, sabiduría e inteligencia de la omnisciencia de Dios en nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, no podemos entender el plan divino sin la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de Dios en nosotros, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de los que están en los cielos como los que están en la tierra. La omnisciencia de Dios en Cristo Jesús está ahora en nuestra naturaleza espiritual, en esa unión indisoluble que el Señor hace posible, logra en nosotros y hace que esto sea algo que este espíritu de sabiduría y de revelación dado por Dios, ojo, evidentemente no es toda la omnisciencia de Dios, es la parte que nosotros necesitamos de ese atributo de Dios. Pero no sé si te des cuenta de lo que estoy diciendo, es un atributo del Dios Todopoderoso en mí, es un atributo del Dios Todopoderoso en ti para entender a ese Dios Todopoderoso en Cristo. ¿Ok? Omnisciencia. También su omnipresencia. Disfrutamos de su omnipresencia en esa unión indisoluble. ¿Por qué? Porque Él está en todos lados y en todos los suyos y en toda la naturaleza y en toda su creación. Incluso ve a todas las personas del mundo vivas. Desde el primer humano hasta el último, Él lo ha visto, lo conoce, lo entiende, lo supervisa, lo ve, lo pesa, lo evalúa. ¿Sí? Esta omnipresencia de Dios está en Cristo, en Colosenses 1 del 16 al 17. Colosenses 1 del 16 al 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si no hay una separación de átomos ahorita instantánea, es porque en Cristo, toda la creación subsiste en este todopoderoso, en esta omnipresencia, en este omnipoder y en esta omnisciencia de Dios. Es lo que hace que los átomos no se separen y dejemos de existir toda la creación en un instante, ¿sí? Que es lo inexplicable. Entonces, como fueron todas las cosas creadas en Él, porque está en todos lados, es lo que explica por qué está en ti y por qué está en mí al mismo tiempo. ¿Por qué está conmigo todo el tiempo? ¿Por qué? Porque debemos de empezar a entender
que no es un asunto romántico. No es un asunto romántico como en algunas alabanzas se dice, o no es un asunto de romanticismo que el Señor está en todos los suyos, permanentemente. Por eso no hay que humanizar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el sentido, no para entender cosas, no, es una parte de la hermenéutica. Yo me refiero a que Dios no está limitado como nosotros. Entonces Dios está presente en nosotros, siempre, así, en todo lo que es Dios. No una parte de Dios está dividida entre millones de personas. Y a mí me tocó una mini partícula de Dios y ya con eso me es suficiente. Es Dios, ¿ok? Omnipresente en esta unión conmigo en Cristo. También la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios, pero no andar haciendo cosas raras. No sé si te acuerdas de la película, bueno, no creo, pero los de mi edad sí. Una película de Walt Disney que fue muy famosa, yo estaba todavía chico, imagínate, que fue Fantasía, que era un aprendiz, Mickey Mouse, un aprendiz de brujo, que empezaba a hacer cosas raras, como que las escobas caminaran y una serie de cosas. Y bueno, no es esa potencia, no es ese poder de Dios a nuestro antojo, es la potencia de Dios, nuevamente, para sus cumplimientos. Y es entonces que también Pablo explica en Efesios, hashtag apréndete Efesios 1 de memoria, como reto si quieres, dice Efesios 1, 19 al 23. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, todo lo llena en todo. Y esto es algo que lo entendemos, no lo explicamos, y como no lo podemos explicar, no lo aprovechamos. Y lo debemos de aprovechar pidiéndole al Señor que nos dé la fe suficiente para entender que en nosotros opera el poder que resucitó y levantó a Cristo de entre los muertos. Entonces, alguien podrá decir, bueno, entonces, ¿por qué no es sanado si yo he creído? Bueno, porque está, aparte de que está la sabiduría de Dios y está el entendimiento de Dios. Esa sabiduría de Dios hace y nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Y hay un propósito que de acuerdo con la providencia trabaja, pero de que están los dones de Dios en esta unión indisoluble con nosotros, está. Ahí está el poder. Como se manifiesta en nuestras vidas, el Señor lo hará también administrando y ministrando, pero de que está, está. Ahí está donde debe de estar. ¿En dónde? En nuestro corazón, en nuestro espíritu, ese mismo poder. También dice sobre este tema en Tesalonicenses, y es en donde se ve la omnipotencia de Dios y que explica por qué no se manifiesta en nosotros de un jalón toda la omnipotencia de Dios y de repente ya somos transformados o de repente ya somos sanados o de repente ya pasó algo. Y es porque en 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24 dice, y el mismo Dios de paz, por acá vamos a ver la paz, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es decir, toda la omnipotencia que obró en toda la naturaleza y sigue obrando, pero que obró particularmente en el cadáver
de Jesucristo muerto y obró en él para sacarlo del Hades y sacarlo de la oscuridad sin ver corrupción en su cuerpo y sacarlo de donde el lugar más horrible en el que ni tú y yo hemos estado, por mal que le haya ido a alguien, nunca ha estado donde estuvo el Señor, lo sacó con ese poder y le devolvió su vida en un cuerpo transformado, una vida espiritual, y lo llevó y lo levantó hasta lo sumo porque lo merecía el Señor. Y entonces ese poder es el que al día de hoy, y la explicación de por qué no se manifiesta en un momento dado de golpe como yo quisiera, la razón particular es porque el propósito de Dios con su paz nos santifique por completo. Y esto continuará hasta el día que el Señor nos llame o venga por toda su iglesia. Santificar nuestro espíritu, alma y cuerpo. El Señor santifique por completo vuestro espíritu. Estamos, y ahí el Señor, pero el alma, y santificar el cuerpo, este cuerpo corrupto, créeme que se lleva toda la vida. Aún en el más santo se lleva toda la vida que el Señor planeó en nosotros para irnos llevando a esta grande bendición. Entonces, ¿por qué no se manifiesta toda la omnipotencia de Dios en esta unión indisoluble? Porque el propósito de Dios es que después de habernos justificado, seamos santificados en toda el proceso que pasamos en esta vida. Dentro de esa unión indisoluble queda claramente escrita que no se puede arrancar, es decir, no puede, una vez mezclado, haz de cuenta el café que me estoy tomando con crema para café, por más que haga no lo puedo separar. No sé si hay algún truco por ahí, igual ya hay algo en YouTube, pero técnicamente no se puede separar. Lo que está mezclado ya está mezclado. Y volver y poderlo separar y dejarlo en el mismo estado de como estaba antes de que se unieran y se hicieran una sola cosa, ya no se puede. ¿Ok? Entonces, es lo mismo. Y lo explica claramente Pablo en Romanos 8, 32 al 39. Está largo el pasaje, lo conocemos muy bien, pero quiero que lo veas con estos ojos de una unión indisoluble con los principales atributos de Dios, no todos por supuesto, pero que lo necesario en nosotros para poder llegar a la meta que es Cristo Jesús, que es el Padre a través de Cristo Jesús. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o coronavirus, o cuarentena, o desempleo, o problemas. ¿Quién nos podrá separar? Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Sí, no ocupamos un lugar de privilegio. Está diciendo con claridad, los escogidos, los que son defendidos y que Dios, Cristo, intercede por nosotros. Bueno, somos contados como ovejas al matadero, y créeme que el peor lugar del mundo ha de ser una oveja que va al matadero y que ni cuenta se da, y se da cuenta no hace nada. Simplemente va al matadero. Antes, versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bajándolo de decibeles de espiritualidad, ¿te espanta el 2021? ¿Te espanta lo que habrá de venir en la economía? ¿Te espanta que estás solo? ¿Te espanta que no tienes empleo? ¿Qué es lo que te espanta? ¿Qué es lo que te preocupa? Es importante que estos pasajes los veamos con estas explicaciones,
con estos complementos. Nada nos puede separar, porque el Señor ni siquiera negó a su Hijo. ¿Cómo no nos va a negar algo? Cuando el Señor nos niega algo, de entrada hay que ver si de veras es un deseo. Segundo, el Señor en su propósito lo va a hacer en su modo, a su tiempo y a su manera, para santificarnos dentro de este plan de santificación. ¿Ok? Entonces, vamos a apresurarnos un poquito más. Vamos a pasar entonces a maestro continuo, el versículo 26 y el versículo 5. En el versículo 26 de Juan 5, vale la pena leerlo. Vamos a ver en nuestra Biblia el versículo 26 y el versículo 5 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Sí? Esta promesa era para los apóstoles que escribieron las cartas, particularmente Juan, porque de repente se quedó en vayan por todas las naciones y tal en el nombre de Jesús y hagan discípulos, y ahí se quedaron, ahí pues sí, pero y el poder, bueno, vino por el Espíritu Santo, pero no nada más como poder, sino también como un maestro que siempre está con nosotros. Y el versículo 5 dice: Señor, es cuando Tomás le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Bueno, el Espíritu Santo les enseñó el camino, les enseñó y les hizo entender a través de conforme fue avanzando esta iglesia incipiente, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todo eso lo enseñó el Consolador, que el que vino en lugar de Jesús, como se predicaba el domingo pasado con la pastora, es Dios Hijo, nos deja en su lugar a Dios Espíritu. Dice, y hay muchas cosas que se nos adelantaron a nosotros los gentiles en el pacto, en el nuevo pacto, como primicias dadas antes a nosotros, que se las dará después a los judíos. Este espíritu consolador, este espíritu maestro también, nos enseña todas las cosas, y recibimos las primicias nosotros. Cuando estaban cautivos en el libro de Jeremías, el pueblo judío, hay una promesa de parte de Dios hacia Jeremías cuando están cautivos, que los iba a regresar. Y me encanta porque fue lo que exactamente el Señor nos adelantó a rescatarnos de la cautividad del mundo, de la cautividad del pecado, de la cautividad de la oscuridad y de las tinieblas. El Señor nos atrajo a Él. Y en Jeremías 33:6 dice: he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré abundancia de paz. Esto está complementado dentro de esa misma promesa en Jeremías 33:3. Me voy a regresar. Clama a mí, como maestro continuo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A mí en alguna congregación oí que este era el teléfono de Dios, en el que clamabas a él: ring, ring, Dios, necesito esto. Y como me va a responder el teléfono siempre, va a contestar, no como adolescente en fiesta a las 2 de la mañana en sábado que no contesta, sino ring, suena el teléfono, sí, soy tu hijo fulano, fíjate que me urge dinero para la luz. Ok, déjame, tú, Miguel, deposítale aquí para la luz, ándale, sí. ¿Algo más, hijo? No, nada más. Bueno, adiós. Me saludas a los niños, y adiós, sí, tal. No. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos enseñó ya cosas grandes y ocultas que no conocíamos, que ni los judíos conocían. 1, que los gentiles iban a ir por delante con este nuevo pacto. 2, que se iba a detener el tiempo profético para Israel y se iba a detener. 3, hasta el último gentil, y después ya vendría el tiempo de Jesús. Otro misterio grande y oculto, que iba a haber iglesia,
que iba a haber una iglesia diferente, que de los dos pueblos iba a ser uno. Si esto los judíos ya cautivos lo hubieran sabido, yo creo que hubieran dicho, no, pues no, mejor no. Todo eso lo enseñó porque se clama, pero esto sigue operando en nosotros. No nos va a enseñar nada diferente, oculto, ni grande a lo que ya está enseñado en la palabra de Dios, en lo que está escrito. Más allá de lo que supuestamente Dios muestra, de lo que está escrito en la palabra de Dios con una mala interpretación, es seguramente una obra del demonio. Así de claro, así de simple, así de sencillo, ¿ok? No existen revelaciones especiales, la palabra ya está escrita, el canon ya está escrito. Cuando a nosotros esto nos toca, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que están en la palabra de Dios y que con ese espíritu de sabiduría y de revelación nos son mostradas, nos son dadas y nos son puestas como bendición. El mismo Señor Jesús lo mostró, dice en Lucas 12:5, pero os enseñaré a quién debéis de temer, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Este es un versículo de muchos, de todas las enseñanzas. De hecho, el ministerio de Jesús era enseñar en primer lugar y sanar. Enseñar, sanar y predicar. Enseñar, sanar y predicar. Enseñar, sanar y predicar. Pero es uno de tantos, pero lo que digo que tanto enseñar como predicar era el 66.66% de su ministerio. El otro, para completar el 100%, era ya lo que era en sí el sanar, las sanidades. Pero básicamente el ministerio de Cristo fue de enseñanza. Pero sigue siendo ese ministerio de enseñanza ahora a través de Dios Espíritu, haciéndonos recordar las cosas también, no que nos enseñó el Señor, sino cosas que en el momento necesitamos recordar. Y yo sé que te ha pasado a ti en un momento dado que estás en una situación y se te viene a la cabeza un versículo y dices, y reaccionas de la manera correcta. Es la obra del Espíritu Santo de Maestro Continuo. Es decir, el Espíritu Santo necesita que entendamos la Biblia, que la leemos, que la escudriñemos, porque es la materia prima que el Espíritu Santo usa para que sea un maestro continuo en nuestras vidas. Ese maestro continuo en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Por eso no te debe de sorprender que de repente se te ilumina el camino y tomas una decisión, o debes de enseñar algo, o de repente estás en un dolor fuerte y el Señor, Dios de toda consolación, como nos enseñaba en el domingo, nos consuela, pero también nos enseña la mejor forma de entender, nos enseña lo que debemos de hacer. Y esto de maestro continuo es maravilloso. David lo entendía, pero no tenía lo mismo que nosotros. Entonces nosotros no tenemos ninguna excusa. Y te voy a leer el Salmo 32, del 8 al 10. Salmo 32, del 8 al 10 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor no solo fija sus ojos sobre mí, el Señor vive en mí. En David, al rey David y al pueblo de Israel tenían los ojos fijos en su rey terrenal que designó, ¿sí? Pero dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Eso está escrito, yo no fui. No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. A veces circunstancias difíciles son el freno para que no te vayas a un lado y te quieres ir para acá, y el Señor así como que tú empiezas a relinchar y ahí vas y nos detiene. No seamos así, porque si no se acercan a ti, a ti, no seas como ellos, porque te los tienes que jalar, porque si no, ellos no vienen a ti. Muchas veces queremos que la voluntad de Dios se cumple y tenemos riesgos de que pensemos que el Señor está actuando de una manera humana con nosotros,
y que Dios es tan humano como nosotros y que no entiende las cosas. Que hay cuestiones en nosotros que empiezan a manifestarse como raíces de amargura, en donde ni sabemos a dónde ir, estamos mal, todo lo vemos mal, todo está mal, todo se derrumbó dentro de mí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Nos falta entendimiento, pero el entendimiento, esa palabra, esa frase, nos falta entendimiento, es una mentira. Entendimiento lo podemos tener porque ahí está. El Señor es el que nos abre los ojos, pero nosotros debemos de acercarnos a Él, al Señor, con suficiente materia prima, con suficiente palabra para poder recibir de Él y entender el camino que debemos de seguir. ¿Ok? Vamos entonces terminando con lo que es la paz, su paz. El versículo, su paz, del versículo 27 al 31. Versículo 27 al 31 y empiezo a leer. Dice, la paz os dejo con Dios, la paz con Dios se las dejo, pero mi paz se las doy. Es decir, la paz con Dios para no ser culpables y recibir la ira de Dios como pago por nuestro pecado, nos la dejó. Nos puso en paz con Dios y dejamos de ser sujetos de ira. Eso significa el estar justificado, como lo enseñaba en algún momento. Justificado es que ya no somos depósito de la ira de Dios como por paga por nuestro pecado, sino que ha sido, y entre Dios y nosotros hay paz, entre sus escogidos. ¿Ok? La paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que he dicho yo, voy y vengo, la paz os doy. 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Bueno, voy a leer la otra parte después, pero ahora sí que como refilón, es que en esta paz, entonces sí, voy a leer el versículo 33 de Jeremías 6, no el 3, sino el 6, me equivoqué hace rato, perdón. Dice, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Fue exactamente esa paz, la de Cristo. La paz de la salvación, de no recibir la ira de Dios, es la paz os dejo entre Dios y ustedes. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero mi paz, la paz de Cristo, es esta que nos ha venido, nos ha enseñado, ha estado aquí con nosotros, diciéndonos y enseñándonos que Él trajo sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré entonces esa abundancia de paz y de verdad. Y entonces lees el Salmo 23 y le entiendes clarito. Lees todas las cosas que el Señor dice que está a nuestro favor y las entiendes con absoluta claridad. Estás enfermo de algo y entiendes que en esa paz de Dios, antes de la sanidad, viene la paz. ¿Sí? No hay una sanidad del cuerpo sin que antes venga un conocimiento y entendimiento de la paz. Cuando alguien tiene paz y dice, Señor, aquí estoy, te pido me sanes, lo primero que esa curación trae consigo es paz, porque Él es nuestra medicina. Muchas veces nos afanamos por orar por alguien para sanar y estamos y tal y todo, pero cuando oras por alguien para que sane y tienes paz, puedes estar completamente seguro que yo no sé si se vaya a manifestar la sanidad
en esa persona en este momento o en otro, o no, pero lo que sí sé es que Dios lo tiene en sus manos y se va a hacer su voluntad. ¿Sí? Por eso sí debemos orar unos por otros, lo dice la palabra, es un mandamiento y por eso oramos los jueves. Pero el chiste es que cuando estés orando y al terminar de oración tengas esta paz de sanidad, de medicina, de una paz abundante, es que la oración está totalmente respondida en Cristo Jesús, sobre todo para su gloria. La paz os dejo, la paz os doy, y no se turbe vuestro corazón, porque yo no la doy como el mundo la da. ¿Ok? Dentro de esta paz, para ser en este cuerpo santificados, que el Señor nos va santificando, hay algo que nosotros debemos de entender, y lo voy a relacionar con lo siguiente. En Juan, ¿te acuerdas que leí hasta el 27? Bueno, el 28 y el 30, hasta el 31 lo voy a leer ahora de corrido, hasta el final. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos de aquí, vámonos de aquí. Levantaos, vámonos de aquí. Con eso concluye entonces este discurso. En ese momento, Juan 13 y 14 culmina diciendo, les dejo la paz y mi paz se las dejo, como ya expliqué. Y Jesús no les recrimina, pero les vuelve a recordar que si lo amaran y lo entendieran, se hubiera regocijado al haberles dicho que iba al Padre, como empezó todo. Muéstranos al Padre y nos basta. Al final de todas estas palabras dice Jesús, porque no se hubieran regocijado si me amaran, que voy al Padre, porque es de regocijo que iba a ir al Padre para concluir su obra, pero ellos no veían más allá. Ya explicamos las razones, no porque fueran tontos o no, sino todavía no estaba revelado todo. Jesús lo entendía, jamás los regañó, jamás los recriminó en esto. Les dio la promesa que después se los iba a explicar, y dice, porque como he dicho, voy al Padre, porque el Padre es mayor, el Padre es mayor que yo. Aquí es donde debemos de entender algo. Quien estableció el tema de niveles dentro de la Trinidad, por llamarlo humanamente así, fue Dios mismo. Es decir, el tema, aunque no viene la palabra Trinidad, o Santísima Trinidad en la palabra de Dios, es Jesús en esta palabra tan importante que establece esa jerarquía. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios. Pero en este Jesús hecho carne, el Padre era mayor. Es decir, ¿te acuerdas que es Hijo de Dios? El Padre es mayor. Dios Hijo es igual, es Dios. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Este Jesús, el encarnado, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, sujeto a obediencia, decía, Él es mayor que yo. ¿Sí? Y eso, al decir que Él es mayor, está diciendo, y viene algo muy interesante, y dice, y ahora que antes de que suceda, ahora sí, cuando me vean, otra vez de regreso, resucitado, ahora sí ya van a creer, excepto Tomás, como ya lo vimos, y dice, no hablaré ya mucho con vosotros, ya lo que tenía que decir ya lo dijo, aunque Juan 15 es tremendo también, ya no le hablaré mucho, nada más faltaba Juan 15, 16 y 17, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí.
Esto es un hebraísmo que no tiene nada en mí, no tiene absolutamente ninguna relación conmigo, aunque es el príncipe de este mundo. Quien le dio el reconocimiento, vamos a llamar así, no el reconocimiento de bravo, sino la distinción, o más bien lo robado. Quien descubrió el botín de lo robado del diablo fue Jesús. Dijo, el príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Es decir, esto, la crucifixión, lo que van a ver a continuación, lo que van a ver hoy jueves en la noche y lo que van a ver viernes hasta mediodía, no fue el diablo. No tiene él nada conmigo. Yo pongo mi vida y yo la puedo volver a tomar. No fue porque el diablo triunfó. No fue porque si venció Jesús la muerte, no fue tanto que haya vencido al diablo, venció a la muerte. ¿Sí me explicó? Para darnos el derecho a nosotros de resurrección por medio de su resurrección. Pero el príncipe de este mundo, como dice Pablo que está en la potestad de los aires y demás, no tiene nada en Jesús, absolutamente no tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver el príncipe de este mundo es la instrumentación permitida por Dios, como ya lo leímos en el capítulo anterior, para que se llevara a cabo la crucifixión. ¿Ok? El príncipe de este mundo no tiene nada en mí, ahí viene ya. Se habló de Judas el Iscariote y demás, y no tiene nada que ver en mí. Ok, pero el versículo 31 es algo digno de mencionarse. El versículo 31 es algo digno de hacerse notar. Y quiero terminar con esto, con el versículo 31. Dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Mi aspiración personal es que haga Dios una obra en mí y que el mundo conozca que como Jesús me mandó a hacer, así hice. Porque Jesús nos lo enseñó. El ejemplo que da Jesús es su absoluta obediencia. Se predica su poder, se predica su gloria, siempre hay un tiempo para predicar algo, todo tiene un tiempo. Pero en el caso específico que dice Jesús, la última enseñanza que les da Jesús en ese lugar alto donde donde se llevó a cabo la cena pascual, dijo, mas para que el mundo conozca que amo al Padre. ¿Cómo se va a enterar el mundo que Jesús amaba al Padre y por eso pasó por la crucifixión? Pues es porque a nosotros nos toca demostrarlo, enseñarlo. Y el mundo conozca que como amaba al Padre y a nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y el Hijo aquí le está respondiendo, para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, aquí ya no dijo me envió, que lo envió por supuesto, sino me mandó. Fue un mandamiento del Padre que pasara por la cruz y Jesús obedeció y así demostró su amor. El amor de Dios se demuestra creyéndole y obedeciéndole. Creyéndole y obedeciéndole. La incredulidad es una muestra de dureza de corazón, en donde decimos que creemos, pero reaccionamos y vivimos como si no creyésemos. Y a lo mejor no creemos porque no conocemos, y probablemente no conozcamos porque no tenemos revelación, y puede ser que no tengamos revelación porque no tenemos interés muchas veces de tener revelación. Queremos respuestas,
El mundo busca respuestas, el mundo busca protección, el mundo busca, unos buscan el poder y otros buscan cómo huir de esto y salvarse, etcétera, toda la dinámica del mundo que no voy a explicar. Pero lo importante de aquí es que tengamos esto bien claro, ¿sí? Y es lo siguiente. Si no hay obediencia, no hay una muestra de amor palpable que solamente Dios puede ver. Tú no puedes demostrar a los hombres tu obediencia a Dios. ¿Por qué? Pues porque no nos vemos todo el tiempo, no vemos a través del corazón, no entendemos las cosas, ¿ok? Pero lo que sí sabemos es que el Señor lo demostró diciendo, y como lo amo, así yo hago. Bueno, con esto hemos terminado Juan 14. Te doy gracias por el tiempo. Te pido de favor que lo pienses, lo estudies, lo ores, lo vuelvas a ver y lo compartas con otros. He visto que han disminuido el número de vistas. No es problema mío, espero. Si es por un problema mío, espero que el Señor me lo corrija. Pero aquí el asunto es que no desmayemos en entender y en comprender todas las cosas. Yo te agradezco mucho el tiempo, te bendigo y te doy gracias y le doy gracias a Dios por tu vida. Y como ya es costumbre, al final le puedes dar like a este video para que pueda salir en las búsquedas si alguna persona está buscando algo y el Señor quiere que lo vea. Es una ayuda ponerle la manita alzada, así como el poderlo compartir y inscribirte en el canal. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.